Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Buenas noches y bendiciones para todos ustedes, queridos amigos y hermanos que tienen la voluntad de parte de Dios de participar de estas reflexiones que llevamos a cabo cada cierto tiempo para la edificación del cuerpo de Cristo. Desde aquí, con el fondo de los Alpes suizos y de esta hermosa iglesia de la época reformada, queremos analizar brevemente o reflexionar referente a un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3, que dice que cuando digan paz y seguridad, vendría destrucción repentina. ¿Qué tiene que ver este pasaje bíblico con los acontecimientos, con las circunstancias tan adversas, con los tiempos tan convulsionados que estamos viviendo? Tiene que ver con muchas cosas que generalmente nosotros como pueblo de Dios ignoramos. Cuando Pablo escribió este pasaje, o mejor dicho, esta carta a la iglesia de Tesalónica, no sé si el apóstol Pablo estaba pensando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aunque él no la escuchó no la recibió de primera mano, ni la escuchó directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que se hablaba en Mateo capítulo 24, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo describe de una manera dramática lo que iría a suceder al pueblo judío y la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. No lo sé, puede ser que sea así, pero Israel, Jerusalén, el pueblo judío en aquel momento después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ellos iban a vivir unas experiencias terribles, que sería el producto de sus propias y necias palabras, cuando dijeron que la sangre de ese justo sea sobre nosotros. Entonces, 40 años después, cuando Jesucristo había dicho aquel sermón en el monte sobre la destrucción del templo, cuando él dice que no quedaría piedra sobre piedra, estaba profetizando y estaba informándole a los sacerdotes de la época, a la clase religiosa, social y económica de aquel momento, que Jerusalén sería destruida y que por ende el templo sería totalmente borrado de la faz de la tierra, por lo menos de aquel momento. Ahora, Pablo no recibió esta palabra, no escuchó esta palabra. Es posible que él recibió esta información por parte de los apóstoles. Años después, quizás estamos hablando en el año 60 o 63, no me atrevo a adelantar una fecha, pero más o menos, faltando quizás unos 7, 8 años para que en el año 70 ocurriera lo que ya les acabo de mencionar y lo descrito por el Señor, Jerusalén sería destruida. Y quizás digo yo que Pablo, teniendo en mente lo que Jesucristo había dicho, él les escribe a la iglesia de Tesalónica, porque estaban atravesando por luchas, por dificultades, pero por otra parte también algunos estaban experimentando paz y tranquilidad. Y Pablo dice, y cuando digan paz y seguridad, vendría destrucción repentina. Por eso digo, no sé si el apóstol Pablo se estaba refiriendo y estaba lanzando
estas palabras en esta carta en función a lo que iba a suceder en el año 70. Repito, la destrucción del templo de Jerusalén, en Jerusalén, y por ende la destrucción de la ciudad. Entonces, Pablo dice, cuando digan paz vendría destrucción repentina. Este pasaje bíblico y estas palabras del apóstol Pablo no debemos jamás sacarla de contexto, pero sí podemos tomar esas palabras y aplicarlas para nuestros días. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, duros. Acabamos de atravesar por una pandemia donde murieron aproximadamente más de 3 millones de personas en el mundo en el transcurso de 1 año y medio. Y fue algo terrible que jamás ni siquiera se había visto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el lapso de tiempo, porque la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, en el año 1915 a 1918 fueron 4 años, y la Segunda Guerra, que fue aproximadamente a partir del año 39 al año 45, serían unos 6 años. Murieron más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, sin mencionar la muerte de los europeos, tanto rusos como alemanes, ingleses, americanos y franceses y otras nacionalidades que participaron de esta guerra terrible. Y así también en la Primera Guerra Mundial, donde murieron millones de personas. Fue algo terrible, pero la pandemia se produjo tanta muerte en menos de 1 año, mientras que en esta guerra fue en el periodo entre 4 en la Primera Guerra Mundial y 6 años en la Segunda Guerra. Entonces vivimos una época terrible. Fuimos testigos cómo esta pandemia devastó la humanidad. Entramos en un periodo en el que creíamos que no íbamos a salir de esta, pero salimos y aquí estamos, gracias a Dios. Murieron muchas personas, amigos, pastores, hombres muy conocidos y de renombre, pero aquí estamos nosotros por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora la humanidad vive un periodo de tranquilidad aparente. Hoy, cuando conversaba con un pastor y veíamos cómo la gente corría de un lugar para otro en las estaciones de los trenes, porque es época estival, es verano, es un tiempo en que todo el mundo está tomando sus vacaciones, todo el mundo corre de aquí para allá, y observábamos en las miradas de las personas la alegría, la paz, entre comillas. Observábamos la alegría en los rostros de los niños, las personas sacando billetes para movilizarse de un lugar para otro aquí en este continente, y eso me parece excelente. Pero aquí en Europa las vacaciones son vacas sagradas, y muchos latinos también se han europeizado al punto de que cada vez que llega estas fechas planifican para salir de vacaciones. Pero a lo que quiero llegar, observábamos tranquilidad aparente, observábamos a la gente corriendo de un lugar para otro, tomando los trenes, los aviones, los buses, para movilizarse al norte de Europa, al sur, al Mediterráneo, a disfrutar del sol, a España, a Portugal, a Francia, qué sé yo. Y yo le decía a mi hermano, mira cómo está la gente corriendo. Estaba eso lleno. Era una cosa impresionante. Y se notaba aparentemente la alegría. Pero por otra parte, yo le decía a mi amigo, pero sabes que en cualquier momento podemos ser sorprendidos por una guerra, por un estallido de una bomba nuclear. Podemos ser sorprendidos por una nueva pandemia. Podemos ser sorprendidos por cualquier cosa que las élites nos estén preparando. No lo sé, le decía yo, no lo sé. Pero lo cierto es que la gente está muy desprevenida. La gente está muy confiada en sus trabajos, en sus empleos. Está muy confiada en ellos mismos.
Y la impresión que tengo y que me llevo y les transmito a ustedes es que la gente está tan confiada que piensan que nada como lo que sucedió, repito, hace unos 2, 3 años atrás, volverá a suceder. Pero más lejos de la verdad no podemos estar. La palabra de Dios es muy clara y la palabra del Señor nos dice que este mundo irá de mal en peor, que aunque aparentemente exista tranquilidad y paz, dice la Biblia que podría en un abrir y cerrar de ojos producirse una guerra, producirse situaciones que se escapen de nuestras manos. No hace mucho, el sábado pasado, éramos testigos como el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, era atentado por poco y lo matan. Hubo un atentado donde fue herido, fue una cosa terrible, murió una persona inocente, un padre de familia, el criminal, el que atentó contra el presidente fue abatido por la seguridad y fue una cosa espantosa. Eso solamente es una muestra de lo que puede suceder en este mundo. Puede ser que usted esté confiado, que usted tenga su esperanza en su dinero, en su trabajo, pero queridos hermanos, nosotros estamos ante un nuevo paradigma. Estamos frente a situaciones que vamos a vivir y lo que me preocupa es que muchos cristianos no le dan la importancia a esto. Muchos cristianos están más preocupados por su trabajo, están más preocupados por su bienestar, por sus vacaciones, están haciendo planes a largo plazo y yo no digo que eso sea malo, pero el problema no está en eso en sí, sino que nos hemos relajado al punto de que temo que muchos no estén preparados para las cosas que se avecinan. Decía un periodista, leyendo yo en un sitio web, un periódico muy famoso, no voy a mencionar su nombre, decía que este verano será muy especial, porque posiblemente para el verano las élites, los movimientos ideológicos como la ideología de género, los movimientos progres, los gobiernos de tendencia izquierda, socialista y todos aquellos que manejan la economía, que son los que imponen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, posiblemente nos vayan a sorprender. No sabemos de qué se trata. Lo cierto es, queridos hermanos y queridos amigos, que después de este verano tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Muchos cristianos han dejado de orar, han dejado de congregarse, han dejado de estudiar la palabra. Muchos cristianos están confiando en su propia fuerza, están más enfocados en ellos y no en lo que dice la palabra. Queridos amigos y queridos hermanos, este es tiempo de buscar a Dios en oración, en ayuno. Hay que predicar el evangelio, hay que compartir el evangelio con la mayor cantidad de personas. Tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad. Yo le he dicho a la congregación, a los hermanos, que nos preparemos porque el enemigo viene con fuego en los ojos, con sangre en los ojos. El enemigo, de alguna manera, él como instrumento de Dios, porque el diablo es un instrumento que Dios utiliza para probar a los hombres, para probar a la humanidad. Él está atacando a la familia, a los niños. La economía en este momento no está tan bien como algunos piensan. Mi recomendación es que busquemos a Dios en oración, que estudiemos la palabra, que nos congreguemos, que hagamos obra evangelística, que nos santifiquemos, porque no sabemos qué va a suceder en los días por venir. Lo cierto es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo prometió que vendría por nosotros y nosotros les estamos esperando. Nosotros creemos y proclamamos esa bendita doctrina llamada la bienaventurada esperanza. Sabemos
que lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir no se compara en nada con lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Las cosas irán de mal en peor. Lamentablemente, repito, muchos cristianos no lo están viendo así. Su comportamiento lo dice todo. Este es tiempo, hermanos míos, de de buscar el rostro de Dios, de ahorrar, de evitar hacer gastos innecesarios. Es tiempo inclusive de buscar el rostro de Dios y que Dios nos dé la sabiduría para poder tomar decisiones que vaya en beneficio de nosotros, de nuestra familia, porque no sabemos qué va a suceder. Cuando digan paz, va a venir destrucción repentina. Eso sucedió en el año 70, cuando todos estaban tranquilos, cuando todos se encontraban seguros. Los judíos nunca se imaginaron, nunca pensaron que las palabras que el Señor Jesucristo había profetizado se iba a cumplir. Y en el año 40, el emperador Tito entró a la ciudad, la sitió durante casi 3 años. Y en el año 70 entró con todo su ejército, destruyó la ciudad, le prendió fuego al templo, destruyéndolo totalmente, al punto que el fuego derritió todo el oro que había allí y se introdujo entre las piedras. Y después de aquel gran incendio y después de aquella gran destrucción, cuando quizás el incendio o el fuego se detuvo y el oro volvió nuevamente a endurecerse, comenzaron a quitar las piedras para recuperar ese oro. Y ahí se cumplió lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: no quedará piedra sobre piedra. Para finalizar, queridos amigos, queridos hermanos, solo me resta aconsejarles que busquemos a Dios, que nos consagremos a Él, que no veamos las cosas que están sucediendo en el mundo como lo ven los hombres. Los hombres corren de aquí para allá en este tiempo, buscando descanso, el sol del Mediterráneo, las playas, las montañas, disfrutando de un buen hotel, de una casa de campo, qué sé yo. Pero usted y yo no somos como ellos, nosotros somos diferentes. Si usted puede evitar hacer algunas cosas que más que ayudarle, le perjudiquen, hacer gastos innecesarios, evítelo, porque se avecinan días oscuros. Y aunque aparentemente hay paz, aunque aparentemente usted tiene un buen trabajo bien remunerado y tiene su prima de vacaciones, significa, hermano, que cualquier cosa puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros debemos estar preparados. Pero recuerde, nuestra bienaventurada esperanza es que Jesucristo en cualquier momento nos va a sacar de este mundo, va a sacar a su cosecha. Esa es nuestra esperanza. Esto no hay cuerpo que lo resista. Estamos observando y oyendo todo lo que está pasando. El mundo cada día se está entrando en una vorágine de inmoralidad, de maldad, donde los gobiernos ya no protegen al ciudadano, donde los movimientos progres, donde los movimientos LGTB, donde toda esta ideología de género, cada día, siendo grupos pequeños, están tomando el control de este mundo. Pero es necesario que eso pase. Y antes de que Dios envíe sus juicios sobre este mundo, Él vendrá por nosotros. Cristo viene y de alguna manera, una mecánica que yo no sé cómo explicársela, Él nos sacará de este mundo y los juicios de Dios caerán sobre este mundo y el hombre tendrá que enfrentarse a los juicios de Dios. Pero usted y yo somos de la luz, no somos de la tiniebla. Por lo tanto, alumbremos, preparémonos. Si usted puede evitar hacer gastos innecesarios, aunque tenga el dinero, pero si usted puede ahorrar y hacer prevención, hágalo, porque cuando digan paz,
vendrá destrucción repentina. Recuerde que hoy esta palabra, esta reflexión, el Señor se la entrega con un propósito. Dios me los bendiga muy ricamente y que el Dios Todopoderoso les guíe y les guarde a los que se irán de vacaciones y a los que se quedan o nos quedamos, podamos continuar buscando y haciendo la obra de Dios en la ciudad donde Dios nos ha puesto. Saludos y bendiciones. Fuimos Reflexiones de Medianoche, desde Bruselas, Bélgica.